Buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenido a esta nueva conferencia de Derecho y Sociedad. Hoy nos acompaña Ricardo Pascual y el tema que nos presenta es Constitución de Paz y Guerra, la declaratoria de conflicto armado en el Estado constitucional. Ricardo, gracias por acompañarnos hoy y tienes 20 y 30 minutos para exponer las líneas esenciales de tu tema, de tu investigación y luego abriremos el debate. Gracias. Buenos días con todos, con todas. Primero agradecerle a la Universidad Andina Simón Bolívar por estos espacios de diálogo, de comunicación y sobre todo de exposición de nuestras temáticas. Agradecerle de igual manera a la doctora Claudia Storini, nuestra profesora y directora del programa de posgrados, y muchísimas gracias por sus enseñanzas, por sus consejos, a los distinguidos y notables profesores del programa, al doctor Ramón, doctor Ramiro, igual a los demás profesores, compañeros y compañeras del doctorado y de la maestría y demás invitados que les ha interesado este tema, pues bienvenidos a todos y todas. ¿Por qué Constitución de Paz y de Guerra y por qué la declaratoria de conflicto armado? Yo creo que este es uno de los temas más álgidos hoy en la actualidad. Estamos viviendo una crisis de conflictos no solamente en Ecuador, sino en el mundo. Cerca de 116 estados se encuentran en tensiones internas y disturbios interiores, y eso ocasiona a que muchos puedan desarrollar o desencadenar en conflictos armados. La lógica de la guerra es precisamente eso, una escalera que va aumentando desde disturbios hasta tensiones y luego conflictos armados, internos o internacionales, ¿no? Cuando me refería o cuando estudiaba precisamente y discutía por qué la Constitución de Paz, la Constitución de Paz es la Constitución que nos garantiza la vida, la tranquilidad, una armonía y que todos vivamos de una manera muy alegre y sin problemas, ¿no? Pero la Constitución de Guerra es justamente esta Constitución que viene a combatir esta situación de paz, que viene a combatir los escenarios conflictivos y que posiblemente se transforme o mute a una Constitución de Guerra. Voy a hacer una presentación de un contexto, ¿no? Y considero que es importante este contexto porque adentrarme directamente al problema de seguro pues va a traer más interrogantes. El primer contexto es definir los tipos de conflictos armados que tenemos dentro del mundo y en la actualidad. El derecho internacional humanitario pues define dos tipos de conflictos armados, los tradicionales que los he denominado, que son los conflictos armados internacionales donde dos o más estados pelean, discuten y pues efectivamente están en conflicto, ¿no? El conflicto armado interno cuando se desarrolla dentro de los estados o dentro de un propio estado entre las fuerzas armadas estatales y también grupos beligerantes. Pero la discusión justamente de este contexto mundial nos trae también conflictos armados modernos. Y estos conflictos armados modernos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, son desafíos para el derecho internacional humanitario y desafíos para el derecho internacional en su generalidad. Y aquí viene una clasificación de los más importantes, diría, porque de seguro pueden haber muchísimos más, pero son los que evidentemente traen una problemática a discutirlo a través del derecho y a través del derecho constitucional, que es justamente la propuesta que quiero realizar. Primero, los internos internacionales, cuando fuerzas internacionales intervienen dentro de un estado para conflictuar o para combatirlo. Los de identidad, este es un tema muy importante porque en los genocidios de Ruanda se discutía mucho en el Tribunal Penal Internacional de Ruanda si el conflicto entre estas dos agrupaciones étnicas era o no era un conflicto armado y si la intención del Estado en apoyar a uno de estos grupos era o no era un conflicto armado o estaba dentro de ellos. Entonces se discutió mucho y se llegó a la conclusión de que evidentemente no estaba catalogado como tal, pero que era aplicado el derecho internacional humanitario como una figura de interpretación, más no de sanción. Luego, los conflictos desestructurados, este es un tema muy álgido dentro de nuestro continente. Desestructurados implica que ya no hay ley en el Estado.
que solamente comienzan a pelear y a discutir dos grupos, dos agrupaciones delictivas, y el Estado prácticamente pues está en un estado fallido. Posiblemente en nuestros países, posiblemente, es una hipótesis, pueden estar ocasionándose estas situaciones. Los conflictos asimétricos, por su parte, pues son conflictos donde existen muchas células regadas en todo el territorio y que estos conflictos asimétricos son difíciles de identificarlos. El Comité Internacional de la Cruz Roja en su informe del 2024 ha sido muy enfático en decir que estos son retos y desafíos para el derecho internacional en determinarlo si es aplicable o no es aplicable el derecho internacional humanitario. Y de hecho llama a los estados para que lo puedan normar y también para que puedan emitir una nueva declaración ampliatoria sobre estos tipos modernos de conflictos armados. Y finalmente los tecnológicos. Hoy en día la inteligencia artificial es parte ya de los conflictos armados. Se utiliza inteligencia artificial con drones para atacar a los combatientes, y eso pues uno de los temas que hay que regularlo, igual el tema de los algoritmos en materia digital. Con este primer contexto es importante avanzar en un segundo contexto, el derecho en la guerra en general, ¿no? Y esto es algo que justamente yo lo vengo trabajando ya muchísimos años, el derecho internacional humanitario y justicia transicional. Me he dedicado cerca de 10 años a trabajarlo y a discutirlo. Sin embargo, pienso yo que la discusión quiero llevarla a un paso antes, ¿no? El derecho a la guerra se divide en tres categorías. El jus ad bellum, que es el derecho a la guerra, que los estados tienen derecho a la guerra, a declarar la guerra. El jus in bellum, que es el derecho en la guerra, que regula la relación de combatientes, la relación específicamente de protección humanitaria, y el jus post bellum, que es el derecho posterior a la guerra. Existen zonas grises, debo reconocerlo, teorías de que examinan y difieren en el tema de que el jus in bellum tiene que ser antes del jus ad bellum, o que el jus ad bellum es primero y el jus in bellum es después, y así sucesivamente muchas teorías. Pero lo importante es que mi investigación se va a basar en el jus ad bellum, que según el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo vuelvo a resaltar, es un derecho no muy estudiado, sobre todo desde el derecho constitucional. A partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a desarrollarse este tema con la Carta de las Naciones Unidas, pero se comienza a regularlo más en relaciones entre estados, que un estado le declare la guerra a otro estado, y si tiene derecho a hacerlo, y este derecho se comienza a normar en la Carta, en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero es necesario también definirlo que esto debe ser regulado también por el derecho interno. Entonces, aquí viene mi pregunta, ¿hemos regulado o en qué medida el derecho interno puede discutir el jus ad bellum? ¿O cómo lo podemos considerar dentro del derecho constitucional? ¿Es suficiente lo que tenemos o no es suficiente lo que tenemos? Pues son preguntas que verdaderamente me saltan y trato de poderlas responder muchísimas veces desde diferentes perspectivas, pero yo creo que desde el derecho internacional no hay una solución, porque el derecho internacional está en decaída, y por supuesto el derecho constitucional, yo creo, y he revisado muchas obras, no lo ha tratado este tema, y por eso es una novedad de poderlo discutir a través de estos espacios y específicamente en el doctorado. Rajin decía algo muy importante, la investigación tiene que promover algo nuevo, una discusión nueva, una discusión novedosa, y creo que discutirlo desde el derecho constitucional, el jus ad bellum, con el derecho constitucional contemporáneo o el crítico, la teoría crítica, puede traer muchísimas cosas interesantes para poder comprender este fenómeno. Una vez que he identificado que me voy a basar, o esta investigación se va a basar en el jus ad bellum, debo ser sincero y traigo a colación dos temas que van a traer mucha discusión, y de hecho son discusiones clásicas del derecho en general. La primera es si este derecho a la guerra tiene una apariencia. ¿Cuál es la apariencia? Una guerra justa cuando se trata de defenderse, cuando evidentemente se necesita emplear toda la máquina, todo el armamento y todos los aspectos normativos para defender la soberanía del Estado, o también una guerra injusta. Y esta guerra injusta puede ser temas políticos discutidos, como lo decía Clausewitz, que la guerra es una continuidad de la política. Y esta teoría de Clausewitz ha ido modernizándose con la escuela de Salamanca.
Y la Escuela de Salamanca Francisco de Victoria, pues llega justamente con esta nueva forma de discutir la guerra justa dentro del derecho. Y me parece que aquí podemos discutirlo con autores muchísimo más experimentados y modernos como Wilson, que es uno de los tratadistas que ha evolucionado más esta teoría de la guerra justa. Y luego, pues, situaciones, y este es un tema también discutido y también reconocido con grandes tratadistas, incluso con el CICR, la discusión si el derecho a la guerra puede ser una situación de hecho o puede ser una situación de derecho. Hay una discusión enorme sobre esto. Hay dos teorías. La primera del realismo, que dice que tiene que ser una situación de hecho, donde todos los hechos se adecúan y no importa que exista una declaración para ser considerado un conflicto armado. Es decir, no hace falta una declaración normativa. Y la segunda situación, que es una situación de derecho, donde se requiere que se norme, que se establezca a través del derecho un acto normativo, un acto que declare el conflicto armado para poder operar como tal. Estas dos discusiones ya la tuvieron en su momento Schmitt, que consideraba que era una situación de hecho, y Kelsen, que consideraba que el derecho tendría que ser solucionado. Y aquí yo creo que con el constitucionalismo contemporáneo, con el constitucionalismo moderno, esta discusión se ha ido agudizando muchísimo más cada día. ¿Por qué? Porque vivimos en una constitución de paz, ya no pensamos en una constitución de guerra, y pensar en una constitución de guerra es justamente llevar estas discusiones si es una situación de hecho o de derecho. Pero al final, como ustedes pueden ver en la presentación, la apariencia y situaciones, guerra justa, guerra injusta, de hecho, de derecho, recae en una sola figura. Y esta figura es, en nuestro país, el estado de excepción. ¿Cómo cargarle tanta discusión, tanto problema a una figura que evidentemente no ha sido muy tratada como es el estado de excepción? Agambe hace esta discusión y justamente determina que hay que deconstruir el estado de excepción porque ha sido abordado desde muchas perspectivas y se encuentra ya totalmente colapsado. Si en nuestros días hemos normalizado ya un estado de excepción, un derecho excepcional, imagínense si le añadimos el conflicto armado que se pueda naturalizar dentro de nuestra sociedad. Y yo creo que eso está pasando justamente hoy en nuestros días. Entonces, el estado de excepción es la figura constitucional que absorbe todas estas problemáticas. Y al absorber todas estas problemáticas, pues es necesario poderlo estudiar a profundidad. Y claro, una de mis hipótesis y también creencias que quiero desarrollarlas dentro de la investigación es que el estado de excepción es una figura ajena al conflicto armado y que deberían ser separadas o deberían ser abandonadas porque no son compatibles teórica y también históricamente, y eso es una de las cosas que vamos a comprobarles. Luego, el problema de investigación pues tiene que ver mucho con la evolución del derecho constitucional. Como lo mencionaba, pienso que la Constitución o las teorías constitucionales modernas se basaron más en discutir en derechos, principios, garantías, pero obviaron esta parte de discusión teórica de la Constitución de guerra. La insuficiencia del derecho internacional, yo creo que está abandonado y totalmente el derecho internacional humanitario está en crisis, y eso ocasiona a que si hablamos de una complementariedad internacional de una normativa que está en crisis, pues seguramente pues no tenemos cómo discutirlos estos temas. Si internamente y externamente estamos en crisis, pues es importante poderlo discutir. Y la declaratoria del estado de excepción, que es importante porque utiliza las figuras como el conflicto armado para promover un estado de derecho o un acto de derecho, ¿no? Y el debilitamiento de la Constitución. Yo también pienso que cuando se declara el conflicto armado totalmente se debilita el Estado constitucional y la Constitución puede sufrir una mutación, y esa mutación puede acarrear muchas consecuencias, y esas consecuencias pues habría que estudiarlas. Y en suma, la pregunta de investigación es cómo conciliamos la dogmática entre una Constitución de paz y el ejercicio de los poderes de guerra. Dentro de los objetivos generales y específicos, el objetivo general pues es analizar el acto de declaratoria de conflicto armado. Aquí es importante volver a recordarlo, el jus ad bellum, no jus in bellum, con los instrumentalizado a través del estado de excepción, principalmente en nuestros países,
el sur global utiliza el estado de excepción, y ese es un tema que hay que discutirlo también, y cómo esto genera pues disrupciones sistemáticas transformando una constitución de paz, y cómo se utilizan los poderes de guerra. Los objetivos específicos, sistematizar primero estos antecedentes históricos, estos antecedentes de definición de los estados de excepción, conflicto armado, luego examinar cómo se produce este fenómeno y también criticar la estructura constitucional actual de la Constitución de Paz para enfrentar las situaciones adversas o las situaciones de guerra. Y traigo estos temas de discusiones también en materia teórica, y esto es muy importante porque también he podido desarrollarlo en el programa de doctorado, estas discusiones que yo la verdad no las conocía, pero pienso que estos temas se pueden discutir a través de estas tres corrientes o de estos tres apartados. Y el primero es discutirlo a través de la teoría general del Estado y del derecho constitucional. Y claro, esto también me llama mucho la atención, cómo desde el derecho constitucional podemos abordar una temática del derecho internacional que no ha sido tratada, y cómo los fundamentos históricos y dogmáticos del derecho constitucional moderno, contemporáneo o el clásico incluso, pueden acoplarse dentro de este estudio. Luego la mutación institucional y el estado de excepción, que es justamente el foco central de la investigación, y luego también ver un poco de la doctrina y también la declaratoria de conflicto armado, el jus ad bellum, cómo se encuentra plasmado en los países o los estados constitucionales. Y en este sentido, en esta última parte aplicaré un método cuantitativo, y de paso me adelanto al tema de la metodología, porque la idea es examinar cómo esto se produce en el mundo. Ya he hecho un avance sobre este tema. Por ejemplo, los países europeos tienen un modelo parlamentario de declaratoria de conflicto armado. Los países asiáticos son teocráticos y también parlamentaristas. El modelo latinoamericano pues es totalmente presidencialista. La filosofía política y filosofía de guerra son dos temas y dos filosofías que van a aumentar esta discusión. La filosofía política de cómo este instrumento de conflicto armado puede ser utilizado para fines políticos, y aquí también para fines económicos, ¿no? El Cid, la novela del Cid también transmite el tema de que se pueda discutir si el conflicto armado puede ser utilizado para beneficios económicos de los gobernantes o de la persona que lo declara. Luego me centro también en el bioconstitucionalismo, lo llamo así, a partir de la teoría de la biopolítica de Foucault, que yo lo considero como el derecho de paz. Y aquí debo reconocer algo también del el necroconstitucionalismo, que lo llamo, y a partir de las conversaciones que hemos tenido con el doctor Ramón, quien inaugura también el tema del necroderecho. Pero yo creo que el estado de conflicto armado también puede inaugurar el necroconstitucionalismo con el discurso de muerte o cárcel, ¿no? Que mucho se lo escucha hoy en día. Y para esto, pues, pretendo también utilizar un método comparado, la situación de Colombia y de Ecuador. En Colombia hubieron hechos, pero no hubo declaratoria de conflicto armado. En Ecuador no hubieron hechos, pero hubo declaratoria de conflicto armado. El derecho internacional también es parte de esta discusión. La tensión dogmática entre las diferentes disciplinas del derecho internacional que están abordando el derecho internacional humanitario está en crisis, es uno de los temas que quiero comprobarlo y que quiero estudiarlo, y también un poco de la geopolítica de la guerra. Y finalmente, pues, del análisis estructurado de la situación de Ecuador, que es el enfoque cualitativo, que es lo que quiero analizar. Bueno, esto ya es un poco repetido, los métodos que lo mencioné hace un momento. Y para finalizar, y justo dentro del tiempo, pues quiero solamente exponerles este caso, el caso ecuatoriano. Esta es una situación de hecho. Esta situación de hecho salió la semana anterior, un comunicado que nos encontramos en un conflicto armado. Un comunicado que no tiene declaratoria, que no tiene sustento, pero que aparentemente se sustenta en el artículo 114 del Código Penal, que dice que independientemente de una declaratoria, si hay los hechos, tiene que existir ya un conflicto armado. Y eso ha sido asumido por el Estado ecuatoriano, y vivimos en un conflicto armado. No sé si hoy estamos en un conflicto armado, pero este es dejarla una situación de hecho, no saber cuándo estamos en un conflicto armado. Mientras que esta es una situación de derecho, donde el presidente ha emitido decretos, estos pasan por el examen de constitucionalidad,
El primero fue aceptado, por decirlo en un sentido, que es una situación de hecho, mientras que la corriente de la Corte Constitucional y la última es definir que el conflicto armado pues tiene que cumplir ciertos umbrales e incluso ha creado ciertos estándares ajenos del derecho internacional humanitario para poder celebrarlo esto. Entonces, estas dos son las situaciones de hecho y de derecho que se viene a discutir justamente en esta tesis, en esta discusión teórica. Y pues bueno, yo creo que con esta presentación, pues agradecerles por su atención y quedar presto para poder discutir cualquier situación en especial. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por la excelente exposición, por los tiempos.